Les saludo, amadas hermanas. Gracias por su apoyo a este canal. Y algo que el Señor me ha estado dando ya desde hace varios días. Y bueno, lo he estado meditando, lo he estado asimilando, lo he estado digiriendo. Y le doy gracias a Dios por eso, se los quiero compartir. Hay algo que nosotras las mujeres tenemos que, yo diría, no todas, pero por lo menos la mayoría, que nos justificamos con mucha facilidad. Y si alguien nos daña, si alguien pues nos ha herido, nos justificamos en que estamos heridas y por eso no perdonamos y somos víctimas. Al hacernos víctimas, pues no perdonamos. Pero de esto no nos damos cuenta, es un punto ciego, es un punto que solamente el Espíritu Santo de Dios nos lo puede revelar. Así que algo que nos puede ayudar mucho es verdaderamente irnos a los pies del Señor y que Él nos escudriñe nuestro corazón. Permitamos que Él escudriñe nuestro corazón y nosotros podamos entender qué es lo que nos está deteniendo para verdaderamente alcanzar la plenitud que Él quiere. Porque el Señor quiere darnos una vida de paz. El Señor quiere darnos una vida segura en Él. El Señor quiere darnos una vida plena en su palabra, que el propósito por el que hemos sido creadas se cumpla en nuestras vidas. Y solamente eso lo vamos a lograr teniendo nuestra alma pura, nuestra alma libre de pecado, libre de toda carga del pasado, libre de falta de perdón. Entonces esto es muy importante, libre de tantos pensamientos que se han levantado, ¿no? en nuestras mentes, y nosotros tenemos que echarlos fuera, echarlos para abajo. Y muchas de estas cosas, muchas de estas fortalezas que tenemos en nuestra mente, a veces no nos damos cuenta y cuando ya entendemos que es algo que no ha venido de Dios, también tenemos que arrepentirnos porque están los pecados que son de ignorancia. Hay pecados de ignorancia que nosotros a veces caemos por falta de conocimiento. Como dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo quería ir a Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo vamos a alcanzar la misericordia de Dios si no es verdaderamente con un corazón arrepentido, si no es con un corazón limpio y puro delante del Señor? Entonces, el evangelio que se nos presenta a nosotros es de arrepentimiento, es de confesión, es de humildad delante del Señor para que verdaderamente alcancemos esa plenitud que el Señor quiere para sus hijas, para que alcancemos esa vida que el Señor da a sus hijas. Y estoy refiriéndome a las mujeres porque mi enfoque es en las mujeres. Entonces acá en Mateo 3:6, refiriéndose a Juan el Bautista, él simplemente dice la palabra que y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La acción de confesar nuestros pecados cuando vamos a los pies del Señor va a venir después de un arrepentimiento. Arrepentimiento lógicamente, de todas las cosas que nos apartan de Dios. Esto es muy importante, hermanas, porque a veces nosotros pensamos que estamos bien o pensamos que, bueno, el proceso de sanidad va a venir pues de la noche a la mañana. Y muchas veces tenemos que pensar que y vamos a ayudar nosotros a ese proceso o vamos a aguantar ese proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente, como les dije antes, que vayamos a los pies del Señor y que Él escudriñe nuestros corazones. Cuando
hacemos eso y el Señor ve un corazón humilde delante de Él, el Señor se va a revelar, el Señor te va a hablar y uno se va a arrepentir. Y ese arrepentimiento, si hemos tenido una persona que le hemos lastimado, tenemos que ir a ella. No podemos estar ocultando un pecado. No podemos estar, a veces uno dice, no, ya le confesé a Dios mi pecado. Y él lo sabe todo. Pero si nosotros hemos lastimado a alguien y hemos hecho algo a espaldas de alguien, de una persona, tenemos que ir y arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a esa persona y lógicamente tenemos que decirle de qué. Y es la confesión de pecado. Hay un versículo que está en el Salmo 32:3 que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, nosotras, por ejemplo, que queremos estar bien físicamente, ¿quién no, verdad? Va a ayudar. La confesión de pecado va a traer una cara limpia, una cara más rejuvenecida. Nuestros huesos, a veces hay personas que sufren de artritis. Yo no estoy diciendo que todas, pero muchas veces esas personas que sufren de artritis es porque tienen ahí unos kilos de falta de perdón ahí. Ya sea que no han confesado y se han callado y han acumulado su pecado, no lo han querido decir ni a Dios mismo, o quieren confesar pero tienen el temor de decir. Es importante que nosotros tengamos una persona que sea una sierva que ustedes saben que tiene integridad, que ustedes saben que es una persona que se sujeta a la palabra de Dios y le confiesen su debilidad, confiesen porque eso va a ayudar a que, por ejemplo, si hay alguien que pues ha tenido el mal hábito de ver malas películas. Entonces, le es difícil salir de eso. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que pedir ayuda. Es como un soldado, por ejemplo, que está muriéndose desangrado en un campo de batalla. Y justamente por falta de humildad, no va a pedir ayuda y va a morir. Es lo mismo nosotros, o sea, si no pedimos ayuda a alguien, entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? A veces hay un hermano que nos va a ayudar, así como en el caso de Moisés, que Aarón, y no en este momento no recuerdo la otra persona, pero le levantaron sus brazos en la batalla, le levantaron porque Moisés se cansaba, pero hubieron personas que le ayudaron y le levantaron el brazo y dice que la batalla, cuando le levantaban, la batalla prevalecía, pero cuando bajaba los brazos, esa batalla que tenían como que el enemigo les iba venciendo. Entonces es importante tener esos compañeros, esas compañeras que nos ayuden, que nos den la fuerza y nos den un seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Es necesario eso, esa persona. Entonces, oremos al Señor por esa persona idónea para que nos ayude a salir de eso. Y esto es muy importante que uno confiese para que de esa manera también uno se va a liberar. Y ese peso que está ahí, porque es un peso, pues no va a ser descargado de nuestro ser y vamos a poder ir, como les digo, como dice aquí en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y nos vamos a acercar confiadamente pues cuando estemos liberados, cuando estemos tranquilos, cuando estemos en paz. Vamos a estar puros delante de la presencia del Señor y su fluir va a ser rápido. Su fluir va a ser, no va a haber impedimento. Y eso es lo más lindo que hay en los hijos de Dios, cuando uno se acerca confiadamente al Señor, sabiendo que estamos limpios delante de Él, que no tenemos que estar con esa carga
de un pecado allí, ni siquiera a Dios, como si nada hubiera pasado. Entonces es muy importante eso de la confesión. Yo se los estoy diciendo esto como un video o como un compartir, porque yo veo que pasa, sigue pasando, a pesar de que hay conocimiento de la palabra de Dios, entre comillas, pero son puntos ciegos o son partes que no nos ha sido revelada, que es necesario sacar, es necesario pedir perdón, es necesario que vayamos donde alguien y nos ayude. Necesitamos a veces esa ayuda y tenemos que tener la humildad para hacerlo. Esto de la confesión de pecados, pues viene desde Moisés. Hay un versículo que dice en Números 5, 5, 7. Además, habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaron contra Dios y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces es importante es lo de la confesión. Esto viene desde las leyes antiguas. Yo no sabía. Yo pensaba más que todo que estaba en el Nuevo Testamento, porque pues ustedes saben, Juan el Bautista habló de arrepentimiento, confesión, Jesús también. Después cuando Jesús sube en las nubes, pues también les habla, ¿no? Y les dice que prediquen el evangelio de arrepentimiento. Y después en Hechos también, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, pues lo primero que hace Pedro es decir que se arrepientan. Eso debe ser siempre lo primero que tengamos que hacer con cualquiera que tengamos que compartir la palabra. Lo primero que debe de darse es el evangelio del arrepentimiento. Y después Pablo también dice lo mismo, ¿no? Y él inclusive en la última parte dice en Hechos 26, 20, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ¿qué es una obra digna de arrepentimiento? ¿No? Es un fruto digno de arrepentimiento en nuestras vidas, es un verdadero aborrecimiento por el pecado. Ese es un fruto digno de arrepentimiento, que uno aborrece el pecado. La persona no va a querer pecar más. Como pecado y no meramente aborrecimiento por sus consecuencias. Esto es muy importante. Yo me doy cuenta que a veces hay personas que quieren y desean la sanidad del Señor, desean acercarse al Señor y se ve algo genuino, se ve a simple vista ellos lloran, se quebrantan y desean desean recibir esa bendición de Dios, pero cuando llega el momento de confrontarse con la realidad, pues ahí es donde caen, ahí es donde nuevamente vuelven a lo mismo. Y hay un versículo acá que me llamó tanto la atención, está en Mateo 11, 20, 21, que dice, cuando Jesús estaba al frente de estas ciudades de Corazín, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Esto es Jesús, que él regresó a esas ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Él hizo milagros. Es muy probable que también se hayan bautizado. Es muy probable que hayan convivido con el Señor, o sea, hayan comido con Él, hayan compartido tiempo,
Y, pero dice que él regresó a esas ciudades y dice, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea que el Señor, Él regresa a un sitio donde ellos habían recibido de su gracia, habían recibido de su favor, habían experimentado su presencia, pero sin embargo no se habían arrepentido porque nuevamente habían caído en lo mismo, nuevamente habían cometido los pecados. Y el Señor le dice, ay de ti, ay de ti. Entonces nosotros, amadas hermanas, tenemos que pensar que las oportunidades, la oportunidad que el Señor nos da es grande, es hermosa y es eterna. Pensemos en que la vida hoy estamos y posiblemente mañana no estemos. Así es como la hierba del campo, que hoy está y mañana perece. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces no tenemos el día de mañana asegurado, pero lo que sí estamos seguros es que si nos presentamos al Señor con humildad, si nos presentamos al Señor confesándole nuestros pecados arrepentidos y también presentando este evangelio como debe de ser, entonces el Señor, como dice su palabra, Él no nos va a dejar. Un corazón contrito y humillado, Él no va a dar la espalda. Yo quería compartirles este espacio, este sentir de mi corazón, porque nosotras las mujeres muchas veces cargamos resentimiento, cargamos una amargura, porque pues en nuestro parecer somos unas víctimas, somos unas personas que nos han ofendido y eso nos atrasa, eso nos hace daño y nosotros no podemos estar esperando tanto tiempo, no podemos, es una decisión que se tiene que hacer. Yo estaba leyendo algo acá que me gustó, que dice que el arrepentirse no es una palabra de sentimientos, el arrepentirse es una palabra de acción. Nosotras las mujeres somos muy de sentimientos, muy de emociones, que ay, no siento perdonar, en este momento no siento, necesito tiempo para perdonar. Y yo entiendo eso. A veces sí, es verdad, uno necesita un proceso, un tiempo. Pero por favor, trabajemos en eso, no estemos siendo engañadas por el mismo Satanás que mueve situaciones para que nosotras no avancemos en este perdón, porque la falta de perdón es un pecado. Y eso hay que entenderlo bien. La falta de perdón es un pecado. Yo no lo entendía. Cuando yo me sentía víctima, porque me sentía bien víctima y eso me justificaba para no perdonar. Entonces, cuando yo me sentía así, entonces el Señor me hizo entender. Y yo lloré ese día, lloré delante del Señor y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque no perdoné. Perdóname, Señor, porque pequé no perdonando. Y yo sentí en ese momento que las cadenas que me ataban se rompían. En ese momento se quebraban, hasta las escuché. Porque yo estaba en mi closet ese día. Me arrodillé y le pedí perdón con lágrimas en los ojos. Esto es muy importante, hermanas. Nosotras nos emocionamos mucho y el Evangelio, yo sé que nos enternece el corazón y hay muchas cosas que sí, entran al corazón, pero hay situaciones en que nosotros tenemos que tenemos que ser, como dice su palabra, tenemos que portarnos varonilmente.
dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y yo entendía antes que los violentos serán personas fuertes, grandes, violentas, que están peleando, que están gritando, pero no, son los violentos, los valientes, los que se paran y saben lo que tienen que decir, saben la palabra y se paran delante del enemigo, se paran delante de las circunstancias y se aferran de la palabra y siguen adelante. Se aferran y saben que tienen que seguir adelante, que hay personas que también uno de alguna manera influencia, algunas personas, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tus padres, tus nietos, no sé, tus compañeros de trabajo. Uno va a influenciar. Nuestro estado de ánimo de alguna manera influencia a los demás. Entonces seamos mujeres de bendición, seamos mujeres de un corazón puro, descargándonos de todo lo que, ese peso que nos ha retrasado, que nos ha aguantado para verdaderamente fluir en la presencia del Señor. Así que, hermanas, les dejo con este versículo nuevamente, que está en Hebreos 4:16, ya es la tercera vez que lo estoy repitiendo, pero es hermoso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso solamente lo vamos a encontrar con un corazón contrito y humillado delante del Señor, despojándonos de todo peso que nos pueda asediar, que nos pueda fastidiar y que nos pueda impedir que el fluir del amor del Señor esté en nuestros corazones. Que el Señor las bendiga.